está marcando, que se está hablando. Hostia. Bueno, no se va a escuchar. Pero en la retransmisión no se escucha. ¿Qué? Comprueba a ver si se escucha. Hola, hola, hola. Hola. No hay partida en la mesa televisada, ¿no? Va para allí una. Vale. Coge el móvil, vale, y vamos a... ¿Tienes la retransmisión? Y yo te digo si te escucho. Vale. Muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio pontevedrés de Lalín disfrutando del 33º Campeonato Gallego de Billar que se está disputando en el pabellón de esta localidad en el Lalín Arena. Muy pronto podremos disfrutar de otro enfrentamiento de las modalidades que se están disputando este viernes tarde. ¿Se escucha bien? Sí, por detrás. ¿Te escucho ahora? Sí, ¿es Amargo no se escucha? Es que tenía aquí, yo creo que tenía los mutes estos. ¿Cómo? Yo creo que tenía estos mutes. Se escucha perfectamente. Hola, buenas tardes. Con bastante retraso, eso sí. Bastante retraso. Claro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perdimos la final. Pero bueno. La segunda consecutiva, ¿eh? No, contra los chicos de Salceda, Adecopi. Pero bueno, estuvo bien. 7:30. 7:30. Mira, cógelo tú. Por eso. Lo tienes en el canal. Muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Pontevedra de Lalín, en el Lalín Arena, donde se disputa la 33ª edición del Campeonato Gallego de Billar. No, estaba ajustando aquí los estos, porque estos tienes que regularlos después también aquí, para la ganancia. Sí, pero hiciste algo. No. Mejor, tío. Lo que pasa que a lo mejor es el delay, que a lo mejor no esperasteis. No, hice grabación, solo. Ah, Pues puedes comentar todo lo que te sale de los nuevos. vale, pues hago esta ya, de prueba. Mira, Te vienes para aquí, María, y comentamos lo que añade. mira. Es verdad, cuidado. Y aquí tienes.
digo yo, ¿aquí se puede ver cuánta gente hay conectada o cuánta gente hay viendo la retransmisión? Entra en la pestaña de Google. Joder, tío, es que no veo un carallo. La que pone emisión en directo. Esto es lo que hay ahora mismo. Esta es la línea de seguimiento. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a esta pionera retransmisión de un campeonato gallego de billar que se está disputando en el municipio pontevedrés de Lalín, en el pabellón Lalín Arena, donde están instaladas 40 mesas de billar valley de 7 pies, donde se van a disputar este fin de semana las categorías individuales. En esta retransmisión vamos a disfrutar del enfrentamiento entre Juan de Ron e Ignacio Ibáñez Rebollo, ambos jugadores de Coruña. Segunda categoría. Y en este momento podéis ver cómo están calentando antes del enfrentamiento, comprobando el estado de las mesas, un estado fantástico, ideales para la disputa de un torneo de la importancia de un campeonato gallego. El ambiente y la afluencia de este campeonato está siendo magnífico. Recordamos que es el segundo fin de semana de disputa de este campeonato. Hemos disputado en el primer fin de semana de modalidades como parejas y la modalidad de equipos. Luego recordaremos los podium de distintas categorías. Ha sido un fin de semana de mucha competitividad, de mucho nivel de juego, como es habitual en este campeonato gallego. Pero este fin de semana toca las categorías individuales. Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta. Y el domingo disfrutaremos también de la modalidad femenina. Invitamos a todos los que tengáis la oportunidad de acercaros por este Lalín Arena para disfrutar de este magnífico campeonato gallego. Juan Ron, un jugador que ha finalizado séptimo en la clasificación de Coruña. Ignacio Ibáñez, que ha finalizado 17º.
Pues va a dar comienzo este enfrentamiento. El saque es para Ignacio Ibáñez. No ha quedado una mesa fácil. Vemos que puede tener alguna dificultad para acabar la partida. Vamos a ver a qué color decide atacar. Vemos que está observando una de esas dificultades de las que comentaba anteriormente. Buena combinación, pero parece que no ha quedado como esperaba. Magnífico el estado de las mesas que favorecen este tipo de golpeos, donde prácticamente se acaricia la bola. Bien finalizada esta primera partida por parte de Ignacio Ibáñez, que sitúa el 1-0 para él en el marcador.
Turno en el saque ahora para Juan de Ron. Se dispone al saque. No ha conseguido embocar ninguna bola. Vuelve a ser el turno para Ignacio Ibáñez. Que la partida anterior, a pesar de las dificultades que se le han presentado, ha conseguido finalizarla en tan solo una entrada. Mesa cerrada. Ignacio atacará las bolas de un color. Muy buen tiro. Tiro lejano. Pero la partida presenta dificultades. Qué bien sacada esa bola a dos bandas, ha quedado perfecta. Juan de Ron, un jugador con amplia experiencia. Posibilidad de conseguir el empate a 1 en el marcador. Perfecta la colocación para la bola 8.
Mesa complicada. Vemos grupos de bolas a la izquierda de sus imágenes. Esto va a frenar la fluidez con la que venían jugando tanto Juan como Ignacio. Y vemos la primera defensa de la partida. Tiene pinta que va a haber más defensas como esta. Así es. Juan de Ron contesta a Ignacio Ibáñez con otra defensa. Y tratarán de buscar la posibilidad de atacar una bola para cerrar color. Otra defensa por parte de Ignacio. Y después de recordar a los campeones y subcampeones de tercera categoría en parejas, vamos a mencionar también a los tercer y cuartos clasificados: Yago Martínez, Jorge Alonso y Andrés Oroña. Y por otro lado, Eli Joan Dan y Carlos Lojadiatis. Este era el podium al completo en parejas de tercera categoría. Esta entrada ha parecido más un fallo que una defensa. Y mesa cerrada. Ignacio Ibáñez atacará definitivamente en esta partida a rayadas.
arriba estaba el micro apagado. Ahora ya se te escucha. Pero la cámara de arriba, Tenías el micro apagado. pero con la cámara de arriba no. Ahora sí. Pero ¿y con la de abajo? Con la de abajo sí. Abajo tiene que estar. Sí. Bueno, al final que no es libertad, me costó, Bueno, pues parece ser que teníamos algún problema técnico. No sé en qué momento se ha dejado de escuchar esta retransmisión, pero vamos a recordar este enfrentamiento entre Juan de Ron e Ignacio Ibáñez, dos jugadores de Coruña, segunda categoría senior. Empate a 1 momentáneamente en el marcador. Y estamos presenciando la tercera partida, que está resultando bastante cerrada por la posición en la que han quedado las bolas tras el saque. Ambos jugadores en las dos primeras partidas han demostrado fluidez en el juego. Ignacio Ibáñez terminaba en una entrada su partida y Juan de Ron no perdonaba en la segunda tras el fallo de Ignacio. Ha sido falta. Veremos cómo aprovecha Juan de Ron esta bola en mano concedida por Ignacio. Empate a 1 en un enfrentamiento a 4 ganadas. Queremos saludar también a todos los espectadores de esta pionera retransmisión. E invitar a todo el mundo que tenga la posibilidad de acercarse y visitar La Lina Arena. Se lamenta Juan de Ron porque ha tratado de realizar una defensa que ciertamente no le ha salido nada bien. Veremos qué opción escoge Juan de Ron. Otra defensa. Importante ser cautos con el 1-1 en el marcador, porque a 4 ganadas se puede decir que es una carrera corta, donde ir por debajo en el marcador se puede antojar muy complicado. Uy, casi en boca a dos bandas. Ignacio, un tiro fantástico, pero ha concedido bola en mano.
Buena defensa. Tal vez se le ha escapado un poquito la bola número 6. Tal vez le convendría tenerla un poquito más cerca de la tronera del medio para tratar de buscar soluciones. Fantástica, fantástica esta bola, una banda. Y una nueva defensa. Una defensa que parece no haber salido todo lo bien que le hubiese gustado a Ignacio. Pues más dificultades añadidas a ese grupo de bolas. Juan de Ron ha llevado para allí una bola más. Ignacio responde con otra defensa. Y como en una partida de ajedrez, cada uno de los jugadores está intentando posicionar bien sus cartas para atacar en el momento que él crea que es más oportuno. Nueva defensa. Se defiende bien Ignacio. Situación complicada la que va a tener que afrontar en este momento Ignacio, por cómo están las bolas colocadas. Buena respuesta por parte de Ignacio. Pues puede ser este el momento en el que Juan de Ron decida atacar el grupo de bolas. Ha fallado en la dirección, pero creo que a pesar de la dirección errónea, la fuerza tampoco era la adecuada. No sé si hubiese sido capaz de solucionar la situación en la que se encuentra su bola número 5. Pero lo cierto es que la partida todavía sigue muy abierta. Anuncia una defensa.
Uy, pues ha entrado la bola número 6 a la tronera del medio. Creo que esto no beneficia en nada a Juan de Ron. E Ignacio responde con una defensa muy buena. Esa bola número 6 que ha entrado en la tronera del medio era la bola en la que podía apoyarse Juan de Ron para defender la situación que tiene con la número 5. Concede bola en mano en este momento. Y ahora sí que parece que va a buscar alguna solución Ignacio. Uy, vaya fallo. Vaya fallo que ha cometido Ignacio, porque prácticamente le ha dejado la bola número 5, la última bola que tiene Juan de Ron. Así es, Juan de Ron no perdona ese error de Ignacio. Y gana la partida Juan de Ron, una partida que Ignacio creo que podía haber defendido mucho mejor, porque es cierto que ha dejado la última bola que le quedaba a Juan prácticamente recta. Y en el momento que ha entrado en mesa, pues no ha perdonado. 2-1 para Juan. Una partida que han defendido muy bien los dos hasta que ha llegado este error. Tal vez sean los errores más significativos esta última defensa por parte de Ignacio y la número 6 que Juan de Ron embocó en la tronera del medio de forma fortuita. Turno en el saque para Juan de Ron, que se adelanta en el marcador. Hemos visto buen nivel por parte de ambos jugadores cuando se ha tratado de una mesa abierta, y hemos visto buen nivel y buenas ideas en esta partida, que ha resultado un tanto más complicada y aplicando estrategia, pero un error pues ha decantado la partida para Juan. Extraordinario el saque. Vamos a ver si Juan es capaz de resolver esta partida en una entrada, porque posibilidades hay, pero sí que es cierto que las mesas hacen que las bolas circulen con una velocidad a veces difícil de controlar, y esa es una de las cualidades que se necesita en un campeonato de este tipo, de estas características, acostumbrarse también al estado y velocidad de las mesas. Los jugadores que lo consiguen acaban disfrutando muchísimo de ellas, pero también los que no son capaces de acostumbrarse también las sufren, pasándose en algunos de los disparos. Juan de Ron continúa. Se ha complicado un poquito. Vamos a ver la capacidad que tiene de resolver esta situación.
realizado un tiro por encima de la bola negra que, bueno, pues a veces tiene ciertas dificultades a apoyar la mano. Otra vez saca la bola a dos bandas. Vamos a ver, se ha tapado para la bola número 3, que tenía pinta que es la siguiente bola que pretendía jugar. Bueno, ha invocado la bola número 1, pero no ha conseguido, no había conseguido colocarse para la bola número 3. Ha optado por tratar de jugarla a una banda, pero no la ha tocado. Concede en este caso bola en mano para Ignacio Ibáñez, que se encuentra en este momento pues con 6 bolas encima de la mesa, completamente abiertas, completamente separadas. Vamos a ver si es capaz de terminar su mesa en una sola entrada. Da la impresión de que se ha quedado un poquito corto en esta última colocación. Y efectivamente esa distancia ha provocado este fallo, un fallo que además puede aprovechar perfectamente Juan, que tiene una posibilidad clara de atacar la bola número 3. Fantástica la bola al medio, pero otra vez la fuerza. Otra vez la fuerza pues ha evitado que tenga un tiro claro a la bola 8. Va a optar por un salto. La anuncia la tronera del medio. Vamos a ver si lo consigue. Y consigue por lo menos salvar la bola en mano. Y a puntito estuvo de embocarla en una tronera que no correspondía. Muy bien, Ignacio. Un tiro con mucha dificultad y sobre todo que viene precedido de un error, con lo cual las dudas a veces surgen en los jugadores, pero en este caso Ignacio se ha repuesto muy bien, se ha colocado perfectamente. Uy, qué fallo. Un fallo que me parecía y un riesgo que ha tomado que parecía innecesario. Pero a pesar de ese error, bueno, la bola número 8 no parece fácil. Juan de Ron ha conseguido invocarla. Una bola que necesitaba ir ajustadita a la banda. Y ha conseguido que entrara. Pues 3-1 para Juan de Ron.
Ignacio pues ha tenido una serie de errores en estas dos últimas partidas que le han costado precisamente el estar por debajo en el marcador. No consigue embocar bola en el saque Ignacio. Y ahí está Juan observando cómo han quedado las bolas. Un color para Juan. Anuncia la bola número 1 con gestos a su oponente. Muy buena defensa la de Juan. Falta. Juan de Ron que opta por otra defensa, tratando de solucionar los problemas que tiene con las 4 bolas que le quedan. Vamos a ver cómo responde Ignacio. Responde con otra defensa, muy buena defensa también. Anuncia la bola número 2 al medio. Y a puntito ha estado de embocarla. Otra defensa por parte de Ignacio.
Y Juan tratando de defenderse a tan solo una partida para conseguir el triunfo en este enfrentamiento del 33º Campeonato Gallego de Senior de segunda categoría y avanzar en el cuadro por ganadores. Ambos jugadores se están mostrando cautos en esta partida. Uno tratando de asegurarse la victoria y el otro tratando precisamente lo contrario. Se ha complicado Ignacio con esa bola número 15, da la impresión de que no pasa a la tronera del medio donde está. Vamos a ver. Soluciona esa situación. No era conveniente que esa bola quedara ahí. Sobre todo porque le iba a costar encontrar el momento de solucionar y poder atacar la partida. Uy. Juan de Ron se muestra muy seguro. Falla esa bola a la tronera del medio. No queda muy bien colocada la blanca para seguir la. Muy bien solucionado esa bola número 9. Muy bien ejecutado el tiro. Y posibilidad de que Ignacio pueda terminar esta partida. Momento para una bola exigente por la distancia y por el marcador. Mucha seguridad en este disparo. Y vamos a ver si es capaz de colocar para la número 8. No perfecta, pero parece que la va a invocar con claridad y así es. Y llega el 3-2 en el marcador, que sigue siendo favorable a Juan de Ron. Y continúa el enfrentamiento entre dos jugadores de Coruña que están mostrando un nivel muy bueno. Hola, es que estoy haciendo la retransmisión. Dime, que te dije que me dijeras por WhatsApp. Dime. No, dime. No, dime. Sí, es que yo vi, es que te iba a llamar más tarde porque pusiste 2 horas. Ya pasaron 2 horas. No te aguantaban. Intolerancias tienen que ver. Pues, bueno, si te sientes mal, avisa, ¿vale? Buscamos soluciones, ¿vale? Venga, gracias. Chao. Saque para Juan de Ron. 3-2 en el marcador. Favorable a este jugador.
Muy buen saque. Muy buen saque. Pero no ha quedado fácil para poder cerrar la mesa. Uy, qué facilidad. Qué facilidad para un tiro tan lejano. Qué facilidad, qué seguridad. Y ahí va con otro tiro de mucha exigencia. Y lo resuelve perfectamente. Pues si las dos anteriores eran exigentes, esta es, a mi parecer, muchísimo más exigente que las anteriores. De hecho, se ha tomado una pausa. No sabemos si va a optar finalmente por jugar esa bola a la tronera del fondo. Uy, pues no le ha faltado mucho. Turno para Ignacio, que tiene un grupo de 3 bolas situado en la parte de arriba a la izquierda de sus imágenes, que van a necesitar de buscar una solución para poder atacarlas y tratar de empatar este enfrentamiento que está siendo muy igualado. Y mientras os recordamos a todos que no dejéis pasar la oportunidad de visitar Lalín Arena y disfrutar en directo de este 33º Campeonato Gallego de Billar. Qué fantástico el tiro que ha realizado Ignacio. Precisamente ha solucionado ese grupo de bolas que comentábamos dificultaban la posibilidad de atacar la partida, y ahora puede tener su oportunidad. La blanca ahora se le ha escondido un poquito seguramente para la bola que quería jugar. Va a tratar de hacer una pequeña curva, parece. Y así es. Toca bola, pero no consigue embocar. Pero no le deja una opción clara a su oponente, a Juan, que está a tan solo una partida de hacerse con la victoria en este enfrentamiento. Ignacio trata de situar una bola cerca de la tronera y dificultar el tiro a Juan, pero no lo consigue porque puede atacar la 2 perfectamente, lo cual no quiere decir que pueda
finalizar la partida. Va a optar por la número 7 y la saca de la posición donde se encontraba, dejando la 3 en el medio de 2 bolas de su oponente, de Ignacio, y creo que esa bola número 3 es la que va a complicar la partida a ambos jugadores. Pues puede ser este el momento. Puede ser el momento en el que Ignacio decida atacar la bola número 9 y solucionar o tratar de solucionar la situación en la que se encontraba la bola número 3. Así fue, así es. Momento importante para Ignacio porque está a tan solo 3 bolas y la negra de empatar este enfrentamiento. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Madre mía, vaya tiro que acaba de realizar Ignacio. Para colocarse para la bola número 10. Realmente complicado lo que acaba de hacer. La blanca ha ido casi al lugar perfecto donde podría escoger. Emboca la número 10 al medio y se coloca completamente recto. Uy. Uy, 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 la negra que toca los 2 cuernos de la tronera y se va a la tronera contraria en la misma banda. Pues era su partida, era la partida de Ignacio, era la partida del empate, pero es el momento de Juan ahora. Uy, pues Juan, que regala la partida, falla una bola prácticamente recta y tras el fallo deja la negra para empujar tan solamente y golpea el resto de bolas con el taco, con lo cual empate a 3. Empate a 3 entre Juan de Ron e Ignacio Ibáñez. Nos vamos a la partida decisiva en este 33º Campeonato Gallego. Disfrutamos de un enfrentamiento de la segunda categoría senior y muy, muy, muy alto el nivel de ambos jugadores. Empate a 3. El saque es para Ignacio. Y vuelve a no embocar bola en el saque. Le había ocurrido ya anteriormente. Pero en este momento, con un empate a 3 en el marcador, con la mesa como ha quedado abierta y con Juan de Ron en turno de tiro, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Mesa cerrada. Juan de Ron elige ir a un color o a lisas. Soluciona la posición de la bola número 7. Pero
tiene pinta que no quedó exactamente como le hubiese gustado. Vamos a ver cómo desarrolla el siguiente emplazamiento. Juega la bola número 2. Vamos a ver si consigue solucionar ese problema que tiene con la bola número 6 y la bola número 7. Buena ejecución, le ha favorecido la ubicación de la bola número 15 y esta bola, bueno, vamos a ver qué ocurre ahí. Tan solo 2 bolas para finalizar la partida y hacerse con la victoria en este enfrentamiento. Ubicación complicada la que le ha quedado para jugar la bola número 2. La ha anunciado al medio. Uy, pues tenemos novedades. La bola número 2, hemos visto cómo golpeaba los 2 cuernos de la tronera del medio. Es el turno para Ignacio y la mesa está completamente abierta. Y vamos a ver cómo afronta este momento el jugador de Coruña. Empate a 3 en el marcador. Muy bien buscada esta bola que va a ir a continuación, porque tal vez sea la que estaba en un emplazamiento más comprometido. Pues puede haber complicaciones. Puede haber complicaciones. Con empate a 3 en el marcador, a veces pasan cosas. Pues mira si pasan cosas. Acaba de tratar de defender la tronera donde podría emplazar la número 2 Juan, y lo que ha conseguido es embocar la blanca a la tronera del medio. Bola en mano, una bola y la negra, y puede quedar certificada aquí la victoria para Juan.
que emboca perfectamente la bola número 2. Y vamos a ver si consigue hacer lo propio con la número 8. Y efectivamente, victoria para Juan de Ron. Una victoria muy disputada por Ignacio. Y con el 3-3 en el marcador, Juan ha conseguido hacerse con esta partida y así avanzar en este 33º Campeonato Gallego de Billar que se disputa aquí en el municipio de Lalín, en el Lalín Arena. No dejéis pasar la oportunidad de visitarlo y disfrutar en directo del nivel de este campeonato. Un saludo y hasta la siguiente retransmisión. No, yo no tengo nada. ¿Qué voy yo? ¿Qué juego yo? Sí, tienes mesa. Vale. No, no tienes mesa, pero... Vale. No, pero para no liarme ahora y dejar al panel. Sí, no, ahora para... Bueno, pues estuvo bien.
cosa era de este año, bueno. Lo que pasa es que eso hasta que venga y se pueda ver bien, hasta se va. Porque aquí en la primavera no vuelve a frío ni nada.
Samuel. Samuel. Tiempos al poder, vamos.
O sea que juego ahora por perdedores con él. Sergio Suárez, pase por besos del gol. Sergio Suárez, pase por besos del gol. Vicente Montero, pase por la mesa de control. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Sí, ya estás en Caldiré. Sí. Y mañana juegas individual también, de tercera. Sí. A mí no me coche, chaval, sin catalizador, bota fumeiro, chaval. ¿Qué va? Se ya compré uno. Buah, pero me están dando un precio 1.500. No, 1.180 pavos nuevos. Al final llamo a un colega que trabaja en Micos, no hay. No le robo. Chaval, 2016 este coche, digo, sí. Qué suerte tuviste, ¿por dónde me lo dejas? 250, guárdalo. Y lo tengo en casa, lo tengo que montar a la vez porque el pavo me vació el catalizador y flipas, chaval. Le pisas así un poco y miras por el retrovisor y los coches de atrás, mira, voy viniendo para aquí donde
más malo. ¿Cuál más te ganaste? Palma. Yo perdí también, bien. Yo ganando 2-0, meto una blanca de saco. Me pongo 3-2 y fallo el 4-2 porque jugué para adelante sin pensar. ¿Con quién jugaste? En Derby. Ah, Ahora con 3-3. Con 3-3. Manda la blanca fuera de la mesa, partida cuarta. Estoy limando y toco. no, bien, 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 bien. Desastre. Sí, sí, acabé, subí, me dijeron, ya, mandaron ahí, mandaron ahí un vídeo, estaban en los grupos hablando de que se escuchaba, ¿sabes? Bueno, esto de cara al domingo, el domingo va a dar juego. Claro, el domingo a partir de cuatro. Hacerá siempre de que por lo menos o semifinales o algo así. 4 a una semifinal de bajar. Pero van a ser, van a coincidir muchas igual. Coincide muchísimo. No se puede. Es una putada, pero yo creo que O no se pero puede. va a estar guay. Piensa que el domingo hay 8 Pero campeonatos. va a estar guay ir encadenando. Piensa que el domingo hay 8 campeonatos. Inviable. Y bueno, yo me veía, yo que sé, yo a la 1, 2. Lo que estaba guay era para el domingo igual traigo yo una tele para conectar del ordenador para ver esta pantalla más grande. ¿Sabes lo que te digo? Para ver nosotros, o sea, que esté conmigo yo, ver la pantalla más grande. Telmo, ¿qué tal? ¿Me enfadaste a mal?
Pues muy buenas tardes de nuevo desde la Lina Arena, donde se está disputando la 33ª edición del Campeonato Gallego de Billar este fin de semana, categorías individuales. Comenzamos hoy con la jornada de senior, primera, segunda y tercera categoría. En este momento se va a disputar en esta mesa televisada la retransmisión del enfrentamiento entre José Antonio Mera López y Carlos Rodríguez Alonso, jugadores de Cangas y de Lugo respectivamente. Hemos visto el punteo, el cual ha ganado José Antonio Mera, preparando el triángulo. Y a puntito de comenzar este enfrentamiento, correspondiente a la categoría senior de tercera. Buen saque de José Antonio, pero no ha conseguido embocar bola. Turno para Carlos Rodríguez. Enfrentamiento que disputan a 3 partidas ganadas. Cierra la mesa Carlos Rodríguez a rayadas. A pesar de haber realizado un buen saque José Antonio, no han quedado las bolas para que pueda realizar la serie con facilidad. Muy buena bola la que ha embocado Carlos. A pesar de ello, no le ha quedado la siguiente combinación clara. Muy buena bola también la que acaba de jugar Carlos. Y sigue trabajando para poder continuar las combinaciones. Se dispone a jugar la carambola. Y la emboca también. Va solucionando poco a poco las situaciones que se va encontrando. Aunque cada vez pues se le va antojando más complicada la solución.
La colocación para la 11 parece complicada. Vamos a ver. Uy, que le puede acompañar un poquito la suerte. Y así es, así es. Podría jugar la bola 11 a la tronera del medio. Y el ángulo parece que es propicio para que pueda, si consigue meter la bola, abrir la 15. Perdón, la 10. Uy, 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 uy. Pues ha invocado la bola negra. Ha estado peleando bola a bola, buscando soluciones. Pero en esta ocasión la fortuna no le ha sonreído. Y ha invocado la bola negra, pues cuando no correspondía. 1-0 para Carlos Rodríguez, que el mérito que ha hecho en esta partida ha sido romper. El billar tiene estas cosas. Se dispone a abrir en su turno Carlos. Muy buen saque también. Cierra la mesa Carlos. Lisas en esta partida para él. Anuncia la número 6. Comete un error Carlos. Perdón, había sido José Antonio. Ahora es el turno de Carlos. Golpeo suave para invocar la bola. Rayadas para Carlos. Posibilidad ahora para jugar la bola 10 o la 9. Va a optar por la 9. Trataba de buscar la bola 15, pero se le ha escapado a la blanca.
Pues la buscó igualmente. Error para Carlos, que cede el turno a José Antonio Mera. Parece que tiene intención de jugar la carambola. Muy buena bola, buscando primero la banda. Muy bien solucionado. Invoca la 6, le queda muy bien para la bola 2. Parece que se ha pasado un poquito, pero puede solucionarlo. Muy bien frenada la blanca con la bola del oponente. Y en esta jugada puede decidir la partida. Pues le queda tapada la bola 3. Vamos a ver cuál es la opción que toma. Podría buscar una bola a una banda al medio, o tal vez hacer una jugada similar a la que realizó. No, va a optar por una defensa. Dejando a la blanca detrás de la bola de su oponente, la número 13. Pues no. Turno para Carlos. No tiene una bola clara con la que comenzar la serie. Es posible que opte por una defensa. Y así es. Tratará de salvar la bola en mano. Podría tocar fina la bola 3 y podría llegar incluso a dejar la blanca detrás de la bola negra. Vamos a ver.
no ha cogido el ángulo necesario. Ha salvado la posibilidad de cometer falta. Y turno otra vez para Carlos, que tiene una situación similar a su anterior turno. No tiene una bola realmente clara. No es difícil de todo, pero tiene su dificultad. Vamos a ver si lo consigue. Pues sí. Emboca la bola 15. Posibilidad de ampliar su ventaja en el marcador si consigue terminar esta partida. Si consigue meter esta bola, la trayectoria natural de la blanca le ayudaría a colocarse. Así es. Muy bien ejecutado el tiro por parte de Carlos, que se dispone a embocar la bola negra, lo cual supondría el 2-0 en el marcador. Pues 2-0 para Carlos, que con esta combinación de bolas que tuvo que afrontar consigue ampliar su ventaja. Os recordamos a todos los espectadores que este 33º Campeonato Gallego de Billar se está disputando en la localidad pontevedresa de Lalín, y os recomendamos que no perdáis la oportunidad de disfrutar de este espectáculo en directo, donde se reúnen los mejores tacos de toda Galicia. Al saque Carlos. Muy buen saque. Y atención, porque la mesa que ha quedado es propicia para poder realizar una serie completa y conseguir el definitivo 3-0 en este enfrentamiento senior de tercera categoría entre Carlos Rodríguez de Cangas y José Antonio Mera López de Lugo. Lisas para Carlos. Uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 que se acaba de complicar. Lo sabe. Vamos a ver cuál es la opción que escoge. Vemos que viene de nuevo a la mesa con el taco de saltos.
Consigue embocar la bola, pero la blanca sale de la mesa. Falta. Y turno ahora para José Antonio. José Antonio, que además de la dificultad que se encuentra en la mesa, también afronta la dificultad de estar por debajo en el marcador. 2-0, y estas situaciones todavía vuelven más complicada la situación para, en este caso, José Antonio. En este caso, un error le puede dar la derrota. Vemos que está observando bien cuáles son sus opciones. Le está costando decidirse por dónde empezar la combinación. Podría tratar de mover la 9 en este momento. Y así es, así es. Despeja un poquito más su camino. Pero queda mucha partida. Uy, pues ha introducido la blanca. Una lástima, buscaba una colocación para poder jugar la bola que tiene pegada a la 5 de su rival, pero el roce con la 2 pues ha llevado a que la blanca entrara. En su mano está para Carlos realizar la combinación de las 4 bolas que le quedan y poder jugar la negra y decidir el enfrentamiento. Tiro suave. Uy. Parece que se le ha complicado un poquito. La 2 es una bola
fina. Realmente complicadas de jugar. Da la impresión de que está pensando en jugar de tacón a una banda. Y vamos a ver si lo consigue. Muy buena la bola de Carlos, muy buena, muy bien buscada a una banda de tacón. A puntito de resolver el enfrentamiento a su favor el jugador de Cangas. Pero atención porque esta bola es realmente complicada. Ahí está Carlos. Uy, a puntito. Se le ha quedado embocada, ha tocado los dos cuernos de la tronera y se ha quedado a las puertas de cerrar este enfrentamiento. Va a tener que esperar un fallo en estas dos bolas que le quedan a su oponente José Antonio, que se dispone a ejecutar. Consigue embocar la primera bola, pero tremenda dificultad en esta última previa a la negra. Vamos a ver si consigue embocarla. La presión. Se levanta, respira, da tiza. Y llega el fallo. Llega el fallo, le da la partida a su oponente, a Carlos. Estaba la negra embocada y resultaba muy fácil. Y José Antonio entrega la partida a Carlos Rodríguez de Cangas, que consigue avanzar en esta ronda al imponerse al jugador lucense José Antonio Mera López por un resultado de 3-0. En breves instantes podréis seguir disfrutando de más enfrentamientos en esta mesa que está retransmitiendo a través de su canal de YouTube la Asociación Gallega de Billar. Enfrentamientos que se disputan a lo largo del día de hoy y durante todo el fin de semana.
Pues el espectáculo del billar continúa en el Alin Arena. Vamos a disfrutar a continuación de un enfrentamiento de un nivel extraordinario. Senior de primera categoría. A un lado de la mesa encontramos a Agustín López Ben, de la localidad de Cangas. Y en el otro lado de la mesa nos encontraremos a Telmo Torres, jugador de origen portugués, afincado también en la localidad de Cangas. Primera categoría senior. Pues en unos instantes aparecerán los jugadores Agustín López y Telmo Torres, ambos jugadores de la localidad de Cangas, ambos jugadores de un nivel extraordinario. Y para la retransmisión de este enfrentamiento me acompaña un fenómeno de este juego. Yo no sé si deciros el nombre o al escuchar su voz lo reconozcáis, porque es una voz muy reconocible en el mundo del billar. El speaker de las entregas de premios, el hombre que pone música a momentos para muchos inolvidables, don Rodrigo Veiga. Buenas tardes. Rodrigo Veiga, que además de ser DJ, de ser el animador oficial de las entregas de premios de los campeonatos gallegos de billar, además es un gran jugador y compañero de uno de los jugadores precisamente que van a disputar este enfrentamiento, de Telmo Torres. Sí, la verdad es que competimos la semana pasada por equipos y bueno, alcanzamos un quinto puesto, que no está nada mal. Apuntábamos un poquito más alto, pero se hizo lo que se pudo, había un gran nivel. Pero nada, Telmo siempre, ya sabemos cómo es, que siempre va a estar ahí. Además habéis ganado también en equipos El provincial. el provincial de equipos de primera categoría. Circuito provincial de equipos de primera categoría, donde había un nivel. No estaban todos los equipos que compitieron en el gallego, porque por circunstancias de trabajo y tal, no pudo venir, pues, por ejemplo, jugadores como Álvaro, que siempre son jugadores que te marcan la diferencia en el equipo ganador finalmente. Faltan algunos jugadores, pero siempre son duros esos choques de primera categoría, sobre todo. Además, supongo que jugar con Telmo, que además de ser, bueno, pues un jugador determinante, también es un jugador que se relaciona muy bien, ¿no?, con los compañeros, que seguramente os ayuda a crecer como jugadores, porque tener a un compañero de ese nivel a tu lado, pues es casi inevitable, ¿no?, aprender. Yo, algo que tengo que destacar de jugar con Telmo es que normalmente juegas con un poquito de... Te echas un poco el equipo a la espalda cuando tú eres el primera categoría, cuando tienes que pasar ciertos momentos en algún choque complicado. El primera categoría siempre es el que tiene que tener un poquito de dar esa moral al equipo. Pues... Hola.
Todavía no están los jugadores en la mesa. Hola, hey. Bueno, pues estamos con Rodrigo Veiga, que estábamos comentando aquí con un micro que no funcionaba, y estábamos hablando precisamente de Telmo Torres, que es uno de los jugadores que va a disputar a continuación este choque con Agustín López Ben. Ambos jugadores de Cangas, Telmo de origen portugués. Rodrigo Veiga lo conoce perfectamente porque comparte equipos con él. Y bueno, en el punteo parece que ha ganado Agustín, que se dispone a colocar el triángulo, y estamos hablando, bueno, pues de que Telmo Torres junto a Rodrigo Veiga han ganado el provincial de equipos de primera categoría. Sí, tuvimos la suerte de ganar afortunadamente el circuito gallego de equipos de primera categoría, y no fue fácil porque a pesar de faltar algunos equipos nos costó bastante. No tuvimos tanta suerte en el gallego, que caímos eliminados contra un auténtico equipazo, pero bueno, jugar con Telmo siempre es un placer. Comentabas la ausencia, ¿no?, de jugadores en esa final provincial, jugadores pues como Álvaro García Sobrado de Orense, que recientemente, la semana pasada, se proclamaban campeones de primera categoría de equipos, con el Sport Century 5 elementos. Sí, efectivamente, también equipos como el de Fran Alonso, la bola Lusco Fusco. Subcampeones claro, de este campeonato gallego. Es que al fin y al cabo faltaron equipos muy potentes o jugadores que pueden determinar un choque, pero aún así la categoría es eso, que hay un altísimo nivel y que cualquier equipo puede ganar. Pues este podium que estábamos comentando de primera categoría lo completan el Sport Century, tercer y cuarto clasificados, semifinalistas, y el Tiempos Modernos, Revestimiento Raposo. Estos eran los equipos que configuraban el podium la semana pasada en primera categoría. Ha comenzado el choque, turno de tiro para Telmo, un jugador que tiene un ritmo muy alto de juego. Yo creo que es el único jugador que creo que si jugara un circuito de Matchroom no pediría un extension en la vida. O sea, es un jugador de 5 segundos, máximo 10 segundos de toma de decisiones a la hora de jugar. Bueno, en este caso se va a tomar un poquito más de tiempo porque no ha conseguido pues dejar la bola blanca pues bien colocada. Va a jugar a dos bandas. Salva la falta y turno ahora para Agustín. Este enfrentamiento se disputa cinco partidas ganadas, pero aquí cometer un error es muy fácil que te cueste la partida. Sí, destacamos sobre todo también que en esta última prueba del Mundial de Las Vegas, Agustín estuvo participando también, o sea, un jugador de un nivel bastante alto sobre todo, y que tengo que destacar también, independientemente de esta partida, que en el momento que se entra en el pabellón y se miran los choques que hay ya en los seniors de primera categoría, se puede decir que hay un nivel muy alto, lo hablaba en las gradas hace un rato, y hay un nivel muy alto y unos choques muy potentes, no solo este. Sí, en realidad estos torneos lo hablamos prácticamente todos los años. Ha habido jugadores, grandes jugadores, que venían haciendo una temporada fantástica y llegan al campeonato gallego y no consiguen el resultado que ellos a lo mejor pueden esperar, pero que seguramente el resto de jugadores pues sí que se nos pasa por la cabeza como los favoritos. Sí, claro, al fin y al cabo es un poco eso. Como los jugadores cuando llegan a las finales de los mundiales y de repente no les sale, o un ejemplo en el fútbol, el PSG arrasando durante todo el mundial y de clubes, y en el final pues no
no les salió el partido que ellos esperaban, pues lo mismo, extrapolado un poquito a lo que es el billar. Algunos jugadores no llegan en su mejor nivel, otros sí, pero no tienes el día y cuando las bolas no entran no puedes hacer nada más. O sea, nosotros también apuntábamos más alto en el gallego y no pudo ser, pero estamos muy contentos. Qué maravilla lo que acaba de hacer Agustín. Acaba de resolver una jugada de una bola a una banda, ha continuado con una carambola, le han quedado las 2 bolas que le quedan para acabar y tiene toda la pinta de que así va a ocurrir. Vamos a ver esta colocación. Pues lo veníamos comentando de que este tipo de cosas son las que ocurren aquí con este nivel de jugadores. Sí, un poco lo que hablábamos antes. Jugadores de un alto nivel, cometes un fallo y te solucionan la partida pues lo que tú decías, con una carambola o con una bola banda, y se soluciona ahí ya medio enfrentamiento. Tienes una partida de ventaja, ahora saque para Telmo, pero bueno, empezar siempre con ventaja es importante, sobre todo contra un jugador como Telmo, que sabes que vas a tener pocas entradas en mesa y que las tienes que aprovechar. Pues fantástica la ejecución de Agustín, 1-0 en el marcador para el jugador de Cangas. Estupendo saque. Saque para Telmo y ojito que vaya saque. Me da la impresión de que la mesa va tan bien que en un momento determinado te puede jugar una mala pasada. Pero estos jugadores tienen mucha capacidad de adaptación, ¿eh? Sí, ahí vemos que seguramente se deje esa bola que está más cerca de la negra como última para solucionar. Pues no, mira, se la va a jugar al revés. Y yo creo que solucionando eso ya tiene media partida. Fantástico, fantástico. Yo no he cronometrado esta partida, pero igual no llega al minuto. No llega al minuto. Con casi total seguridad. Pues 1-1 en el marcador. En minuto y poco, Telmo empata el enfrentamiento. Así de fácil. Un poquito lo que hablábamos antes, es muy importante empezar con ventaja en cualquier choque porque mesas de 7 pies, jugadores muy experimentados, jugadores senior que llevan jugando ya muchísimos años, pero con Telmo ha aprovechado esa oportunidad de Agustín de empezar con ventaja y ahora pues saque para Agustín y a ver si se la devuelve. Vamos a ver. Agustín está montando el triángulo. ...1-1 en el marcador en el choque entre Agustín y Telmo, senior de primera categoría, la Lina Arena. Y muy buen saque. Bueno, ahí hay una cierta dificultad. Si escoge ir a lisas, que no lo creo. Y escogiendo rayadas va a tener que buscar ahí una solución para esa bola 8. Sí, la verdad es que ahora tiene que tomar la decisión de qué color elegir, qué bola tiene un poquito más fácil para abrir. Finalmente se ha decantado por 2 colores. Vamos a ver ahora las decisiones que toma para ir dejando la partida, pero estupendo saque también por parte de Agustín. Pues se ha colocado muy bien para la bola 13. Fácil que en este tiro consiga mover ahí la bola 8. Así es, pero a pesar de moverla, pues no lo ha solucionado. Igual que en muchas ocasiones resuelven las dificultades de esta manera, pues hay ocasiones en las que no sale. Sí, muchas veces cuando vas a abrir, cuando juegas a abrir una bola, no siempre queda bien. A veces los jugadores también tenemos suerte y en este caso no ha sido así. Vamos a ver a Agustín cómo se emplaza para intentar otra vez buscar esa colocación para esa bola negra. Toca pensar, toca buscar soluciones.
Pues aquí llegó el error. Aquí llegó el error por parte de Agustín. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en el turno de Telmo, que tampoco es que le hayan quedado demasiado bien. Vamos a ver. Él mismo parece que tiene dudas. Perfecta la ejecución. Vamos a ver la blanca. Da la impresión de que se le ha pasado un poquito. Creo que tenía intención de jugar la 7 y aprovechar para tratar de mover. Pero ahí continúa en esa búsqueda de soluciones. Y ahí está, muy fácil. Muy fácil que lo hace este jugador, que no quiere decir que lo sea. Eso claro está. Ahí vimos la dificultad que tenía un poquito la bola que se jugó Agustín y vimos la manera de solucionarlo Telmo. El problema es que el problema de Telmo que se le había ido la blanca un poquito y no le quedó bien del todo, pero la diferencia está ahí, entre jugar con miedo o jugar un poquito más asegurar. Pues finaliza la partida Telmo Torres, gana ventaja en el marcador 2-1. Recordamos que el enfrentamiento es a 5 partidas ganadas. Y turno de saque para Telmo. Hemos disfrutado esta tarde de enfrentamientos en tercera categoría, en segunda categoría. Es el turno ahora para disfrutar de un enfrentamiento de primera categoría, pero tenemos que destacar el altísimo nivel en todas las categorías. Sí, o sea, el nivel del pool gallego ahora mismo es espectacular, básicamente. Se está haciendo un trabajo brutal todos los equipos a intentar cada vez confeccionar un equipo más competitivo. Ya lo vimos la semana pasada, un altísimo nivel en todos los equipos, un altísimo nivel en parejas. Pero lo digo a título personal, yo he entrado por el pabellón hoy, he visto los choques de primera categoría y los choques de segunda categoría y hay verdaderos nombres que, cuidado, no parece fácil la cosa. Pues efectivamente. Uy. Tiene ahí una cierta complicación. Para cualquiera, menos para Telmo. Porque esa complicación la acaba de solucionar con una facilidad terrible. Madre mía, qué clase. Como ya os decía antes, nada me sorprende. He visto a Telmo fallar, como todos los jugadores, que todo el mundo falla, pero también lo he visto hacer verdaderas maravillas encima de una mesa de billar a la hora de abrir una bola, separarla, meterla a bandas, buscar una solución. Es un jugador espectacular, como está demostrando, con esas aperturas, con ese juego agresivo, con ese juego sin miedo y claro está que tiene otra vez ya la partida para ponerse por delante 3-1, así si consigue colocarse esta bola. Sí, porque ahora mismo la opción sería con la 3 buscar la 6 o con la 6 tal vez buscar la 3. Yo en esta ocasión no tengo muy clara cuál va a ser la opción que va a escoger. Yo creo que está pensando ahora la forma en la que mover menos la blanca. Creo que se va a aplazar para el medio. ¿Ves? Otra vez se le ha ido la bola un poco, pero bueno, es un jugador que si de algo se puede destacar de él es un auténtico francotirador, es muchísima puntería la que tiene este hombre. Entonces supongo que buscará ahora el medio y choque con la 10. Y a ver. O buscará la banda, el apoyo en la banda abajo. No, ¿qué pues va? No, finalmente. ¿Qué va? Finalmente pasaba para abajo, sí señor. ¿Qué va? Nos ha engañado hasta nosotros. Pues 3-1 en el marcador para Telmo Torres. Vemos la cara de Agustín.
un reflejo de cierta impotencia ante lo determinante que se está mostrando su oponente Telmo Torres. Pero esto en este nivel también gira y cambia en 2 partidas. Es decir, estamos completamente seguros de que Agustín tiene capacidad de sobra para pelear este enfrentamiento y sobre todo a estas alturas. Sí, o sea, en un enfrentamiento como este, sobre todo jugando contra Telmo, lo digo por experiencia propia, la vez que me enfrenté a Telmo este año en el ranking absoluto, empecé 4-0 perdiendo, un auténtico vendaval, y si no te centras mentalmente, tienes que intentar estar dentro de la partida total, pero durante todo el choque, si no, ese pequeño despiste te puede llevar a que te cueste el enfrentamiento. Saque para Agustín, en boca bola, posibilidad de elección de color con el que jugar esta partida. Rayadas en esta ocasión para Agustín. Vamos a ver si consigue finalizar esta partida, porque es muy importante en este momento del enfrentamiento acortar distancias. Fantástica la combinación que está realizando Agustín. La única dificultad es tirar ahora por encima de la 6, buscando la negra que le da el 3-2. Fantástico, fantástico también Agustín, finalizando una partida que tampoco estaba demasiado fácil, demostrando que no le influye ir por debajo en el marcador y mostrándose dispuesto a pelear este choque a Telmo. Claro, como decíamos, después de hacer el saque que ha hecho Agustín, es una de las partes determinantes de este juego, tener un buen saque. Con un mal saque en este nivel te puede costar, le podría haber costado ya el 4-1 y ahí lo tenemos a Agus. Al saque Telmo Torres. En boca bola. Y vamos a ver qué ocurre, porque volvemos a encontrarnos una mesa que, salvo un error, pienso que inesperado, puede finalizar perfectamente. 3-2 en el marcador. Pues nos hemos equivocado en el saque. Es Agustín el que está en mesa. Y lo mismo que hemos comentado. Uy, vaya fallo. Vaya fallo. Lo mismo que comentábamos pensando que era Telmo. Lo mismo para Agus. Sería pensar en que el fallo tendría que ser inesperado. Y así fue. Una bola ciertamente asequible. Que da el turno de tiro para Telmo. Y ahí está, solucionando esa pequeña dificultad que había en torno a la bola 8. Uy, se queda cortito. Se queda cortito. Y como decimos en el billar siempre pasan cosas. Y las bolas hay que meterlas. Las bolas hay que meterlas. Siempre pasan cosas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Bueno, pues lo que ocurre es que le ha dificultado un poquito la combinación, pero en fin, Telmo continúa intratable.
Pues ahí está Telmo, a puntito de cerrar lo que sería la cuarta partida a su favor. Uy, blanca pegadita casi a banda. Pedía él con las manos que se separara un poco. Uy, y ahí está el fallo. Ahí está el fallo de la bola negra, ahí está el fallo inesperado. Un fallo inesperado que primero cometió Agustín y ahora ha sido el turno para Telmo. Y estos fallos son los que los hacen humanos, porque el nivel que demuestran en algunas ocasiones es auténticamente extraterrestre. Vamos a ver si Agustín consigue aprovechar esta oportunidad que supondría el empate a 3 en el marcador. No sabríamos cómo podría afectar esto también anímicamente a Telmo, si le podría generar algún tipo de dudas. Tú que lo conoces, ¿crees que esto le puede generar algún tipo de inquietud, dudas en el enfrentamiento? Yo creo que una de las cosas que le puede beneficiar a Telmo es conocer al rival contra el que está jugando. No se ha dejado un buen tiro ahora Agus también. Agus es un jugador también que le afectan este tipo de problemas a la hora de estar jugando, a pesar, ahí lo podemos ver, es un jugador al que le afectan este tipo de problemas, sobre todo cuando sabe contra quién está jugando. Vaya error el que acaba de cometer Agustín, vaya error, con 4 bolas en la mesa, vaya error, no sé si se ha precipitado. Ahora el mal humor se apodera un poquito de la frustración, ver que tenía la posibilidad de empatar a 3. Al saque Agustín. Una partida que necesita nada más que Telmo para finalizar este enfrentamiento. Y vamos a ver a Agustín cómo afronta el resto del choque. Pero sí que es cierto, si con un jugador como Telmo no aprovechas estas oportunidades, difícil. Lo que está claro es que jugadores, te podría nombrar varios, que están a un grandísimo nivel este año, como se puede ver en las clasificatorias de la April. José Nogueira lo he visto jugar brutalmente. He visto jugar muy bien también a Telmo Torres, he visto jugar a Serafín Portas a un nivel también espectacular. Y es lo que te digo, son jugadores con los que un pequeño error, de ahí la frustración de Agus, de que a veces estás jugando con un jugador que sabes lo que te va a exigir y ese fallo es el que luego te hace luchar contra ti mismo, contra tu cabeza, pero sabes que lo habías podido tener ahí. Y ya ahí es donde reside la fortaleza mental de cada jugador, el ser capaz de levantar después de fallar una bola clave como la que ha fallado ahora Agustín. Ay, 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 Telmo, que se complica en la que podría ser la última partida de este choque. Y comete falta. Comete falta, una nueva oportunidad para Agustín de recortar distancia en el marcador. No parece demasiado complicado finalizar esta partida, pero hay que estar en la mesa. Sí, claro, ahora depende de Agustín también el no precipitarse en la toma de decisiones, ya que antes ya vimos que estaba un poquito pues enfadado y eso puede provocar ahora que pues el jugador se precipite un poquito más, juegue un poco más rápido, tire la bola sin pensar realmente bien. Ahora se le ha ido un poquito, ya hemos visto el lenguaje corporal, de que ya se pone todo erguido para que se frene la bola. Pero bueno, lo ha solucionado bien. Ahora vamos a ver cómo emplazas estas últimas 4 bolas y a ver si llegamos al 4-3. Pues en la mesa Agustín. Uy, 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 uy. Esa bolita que no quería entrar, pero finalmente
No ha entrado, se ha tirado. Esa bola no ha entrado, se ha tirado en la tronera. Pero en cualquier caso sigue siendo turno para Agustín. Última bola antes de la negra. Perfecto. Pues ahí está. 4-3 para Telmo Torres. Tercera partida que suma en este caso Agustín. Y con esta partida Agustín acaba de demostrar que no se da por vencido. Sí, sobre todo ahora Agustín tiene que olvidarse del fallo que ha tenido antes, pensar que ahora si empata va a ser la clave del enfrentamiento, va a mermar un poquito a Telmo sabiendo que ha tenido 2 oportunidades para ganar el choque y que no las ha acabado. Entonces ahora, como digo yo, rezar para que falle y si te dejan tirar aprovechar esa oportunidad de empate. Turno en el saque para Telmo Torres. Ay, 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 que no emboca bola en el saque. Y como si en el guión de una película se tratase, aquí podría estar el empate e irnos a la partida más dramática. Vamos a ver ahora la toma de decisiones que hace Agustín, que si le van bien, pues podrá lo que es acabar la partida para empatar. Vamos a ver qué decide ahora, si un color o 2 colores. Es una partida de pensar, que siempre sabes que se te puede complicar alguna bolita por ahí. Finalmente se decide por un color y comete el fallo. Ahí hablábamos antes lo de precipitarse a la hora de la toma de decisiones. Pues ahí está, 4-3 para Telmo. Partida mentalmente importante para ambos y que pueden despertar inquietud en ambos jugadores por distintos motivos. Telmo, que puede finalizar el enfrentamiento, y Agustín, que, ojo, puede encontrar el 4-4 que nos llevaría al desenlace en la última y definitiva partida y podría pasar cualquier cosa. Sí, Agustín ahora ha cometido el primer error, que eso es lo que tiene que ahora que intentar depurar él si vuelve a entrar en mesa, es que ese error no le merme la confianza con la que consiguió llegar al 4-3. Pero bueno, vamos a ver si Telmo le concede esa oportunidad y a ver qué pasa. Pues ahí está Telmo en mesa. Solo un fallo inesperado podría hacer que Agustín tuviese una oportunidad. Parece que está hecha. Yo creo que superando las 2 primeras bolas y consiguiendo subir la blanca como la ha subido para la parte superior de la mesa, ya tiene media partida. Ahora vamos a ver qué se juega. Extraña esa jugada, ¿verdad? Sí, yo creo que pasa, por eso la ha dejado ahí con tanta confianza. Sí, pasa perfectamente. El problema puede ser ahora la colocación, la mesa que se deslice un poquito más, pero bueno, sabemos que es un jugador que tiene muchísima puntería, que no necesariamente necesita que le quede recta. Pues ahí está Telmo. Uy, 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 uy. Qué favorecido por la mesa.
Pues final del choque. 5-4 para Telmo Torres. Agustín, que ha peleado el enfrentamiento muy bien. Telmo, que avanza en esta ronda en el senior de primera categoría. Y pronto volverán las retransmisiones. Muchas gracias, Rodrigo. Compartiremos algún momento más. Pero por este enfrentamiento nosotros también hemos finalizado. Hemos finalizado. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir estas retransmisiones contigo. Y nada, que nos vemos estos días, que yo ya me quedo en la línea casi a vivir. Pues a todos los que estáis disfrutando de este evento a través del canal de YouTube de la Asociación Gallega de Billar, os invitamos también a que os paséis por aquí, por el Lalín Arena, y disfrutéis en directo. Un saludo a todos.
chicos.
outro vai ser todo visual o gallego. Hai que mirar outro porco, eh? Isto nada, queda xa de ben, camixa meter outra de detrás. Era unha estenda que era unha das instruccións. A que tiña un 70% de instrucción non tiñeron nada. Que foi que se tocou. No, sempre falan aí, sempre facer alimentación. Curso de caceo, Dixen que non se grado de carbón. E esta levaba 6
Mete la mía con la de cera. Muy buenas noches. Va a dar comienzo un enfrentamiento de cuartos de final de la categoría senior de primera. En este enfrentamiento, por un lado tenemos a Serafín Portas y por otro lado a Miguel Ángel Crespo de la Torre, ambos conocidos para todos los seguidores del billar El saque será para Miguel Ángel Crespo. Y el enfrentamiento será a 5 partidas ganadas. Miguel Ángel Crespo, además, es el actual campeón de esta modalidad senior de primera categoría. Se impuso en esta modalidad el año pasado en el Campeonato Gallego celebrado en Lugo. Y defiende el título.
Buen saque. Juega rayadas Miguel Ángel. Soluciona la posición de la bola número 13. Está desarrollando muy bien la partida. Tal vez esté moviendo el juego más de lo habitual. Pero realmente está consiguiendo el objetivo, que es realizar la serie de su color de forma consecutiva. Está viendo la posibilidad de traer la blanca hacia atrás. Y lo hace perfectamente. Pero tendrá que buscar una buena colocación para la bola 15. Probablemente trate de subirla a dos bandas. Buscando poder jugarla al medio. Vamos a ver si es capaz de invocar esa bola. Uy, uy, uy. Pues a punto estuvo de taparse después de la buena ejecución de esa bola al medio. Y bola negra para adelantarse en el marcador y poner el 1-0. Pues ahí está. 1-0 para Miguel Ángel Crespo de la Torre, más conocido para todos como Maru. Adelantándose en el marcador a Serafín Portas. Nivel muy alto en cualquiera de los enfrentamientos correspondientes a la primera categoría. Pero en mi opinión, tal vez este sea uno de los que puedan destacar un poquito más por encima del resto.
Al saque Serafín. En Boca en el saque. Y vamos a ver a qué color decide jugar. Es probable que opte por lisas. La 3. Efectivamente ha jugado la bola 3. Pero tal vez se le ha escapado un poquito la bola blanca para el siguiente tiro. Bola complicada la que ha tenido que tirar Serafín, cometiendo falta. Y turno para Miguel Ángel Crespo. Las dos únicas bolas que tiene cierta dificultad. Ha solucionado la primera. Tal vez se haya quedado un pelín corto en esa colocación. Y el riesgo de que se le escape la blanca va a hacer que cambie de planes. Uy. Esa bola ha acariciado la banda. Muy bien, dejándose un ángulo para la salida de la blanca. Uy, 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 uy. Pues ajustando la colocación al máximo. Y ahí está, a puntito de jugarse la bola 8 para ponerse 2-0 en el marcador. Pues ahí está, 2-0 en el marcador para Miguel Ángel Crespo de la Torre, que además ahora tiene el saque también, aunque esta diferencia es completamente salvable por su oponente Serafín Portas.
Al saque Miguel Ángel Crespo. Muy, muy, muy buen saque, pero la posición en la que ha quedado la blanca va a dificultar la elección de color. Ha quedado muy cerca de la banda. Y como podemos ver en este plano, no tenemos ninguna bola objetiva con cierta claridad. Tiene pinta que va a optar por una defensa. Y así es. Parecía que buscaba la 6 al medio, pero no dejando un tiro tampoco claro a su oponente. Turno para Serafín, que busca posibilidades. La bola número 7 podría estar casi recta. Sería una opción para Serafín, que la va a jugar. Serafín, que no ha entrado en mesa con comodidad, pudiendo encadenar una serie de bolas consecutivas y ganar un poquito de confianza, entrar en el enfrentamiento. No está teniendo oportunidad. Miguel Ángel Crespo tampoco es que esté jugando con gran fluidez, pero está siendo efectivo. Trata de buscar soluciones en el margen superior izquierdo de sus pantallas, tratando de despejar y ampliar las opciones de juego. Muy buena bola. Ese choque de la blanca con la bola 10 parece que no le ha ayudado demasiado. Porque la salida que tiene que buscar ahora para su siguiente bola objetiva pues va a ser un pelín más complicado. Si hubiese conseguido alcanzar la bola blanca, la siguiente banda hubiese quedado seguramente mucho más céntrica y le hubiese dado más facilidades para buscar la siguiente combinación. Frena muy bien la bola blanca, aparta un poquito la del oponente y ahora viene una bola exigente. Una colocación que necesita de un golpeo casi perfecto. Lo estábamos comentando. Una bola que parecía no representar demasiada dificultad, pero el tipo de golpeo que debía de realizar pues es lo que ha provocado este error. Pues es el momento de Serafín. Vamos a ver si aprovecha este error de Miguel Ángel Crespo y consigue su primera partida para el marcador y así acortar las distancias.
Muy bien Serafín, sacando esa bola hacia atrás para ganar ángulo para la última bola. Hace pasearse la blanca por la mesa de banda a banda y consigue una colocación para la negra muy buena. Pues ahí está. La primera partida para el marcador de Serafín. 2-1. Continúa mandando en el marcador Miguel Ángel Crespo, que con su error ha dado la opción a Serafín para que sume su primera partida, recorte distancias y mantenga abierto este choque del Campeonato Gallego Senior de primera categoría, 33º Campeonato Gallego, que se está celebrando en el municipio de Lalín, en este pabellón Lalín Arena, con 40 mesas de billar, en las que se ha disputado ya el fin de semana pasado las modalidades de parejas y de equipos, y este fin de semana, desde hoy viernes y hasta el domingo, albergará la disputa por los títulos en categorías individuales y femenino. Buen saque de Serafín Portas, que si consigue terminar esta partida empataría en el marcador, pero la dificultad de terminar estas partidas pues a veces parecen fáciles, pero como decimos siempre, en el billar pasan cosas, pasan cositas. Está ciertamente asequible para poder atacar. Un jugador, Serafín Portas, de dilatada trayectoria en el mundo del billar, experiencia no le falta, torneos nacionales, campeón gallego absoluto de primera categoría. En resumen, uno de los mejores tacos de toda Galicia. Jugador de una clase espectacular. Es una delicia ver cómo golpea este jugador. Vamos a ver si no comete ningún error, porque tiene la posibilidad de empatar en el marcador. Serafín Portas, un jugador de Cangas do Morrazo. Y Miguel Ángel Crespo de la Torre, jugador pontevedrés afincado en Ourense.
pues va a buscar finalizar la partida. Buena colocación para la bola negra. Y consigue el empate a 2 Serafín Portas ante Miguel Ángel Crespo de la Torre. Como decíamos, jugador pontevedrés afincado en Ourense, recientemente proclamado campeón gallego de equipos de primera categoría con el Sport Century 5 elementos. El pasado fin de semana se imponían en la final a la bola Lusco e Fusco. El saque corresponde en esta ocasión a Miguel Ángel. Y Serafín Portas, que está plantando cara a ese 2-0 inicial. Y vamos a ver cómo se desarrolla este enfrentamiento. Pues atención, porque no consigue embocar en el saque. Y es turno ahora para Serafín Portas. Dominaba Miguel Ángel Crespo 2-0 en el marcador. Y Serafín, en la primera partida, tras un error grave de su oponente, conseguía ponerse 2-1. Y en la partida anterior finaliza perfectamente su serie de bolas. Empata 2. Y ojito porque vamos a ver cómo se desarrolla esta partida, pero podría, si finaliza, incluso ya ponerse por delante, culminar una remontada. Pues ahí está Serafín Portas. Se ha quedado un pelín pasado para jugar esa bola 15, seguramente para su gusto. Pero ya está, como los GPS, recalculando ruta, buscando cuál es la mejor alternativa, el mejor camino para finalizar la serie de bolas que le quedan.
Y este es el momento complicado porque la colocación para la 11 puede parecer sencilla, pero hay que tener en cuenta la velocidad que tienen estas mesas. El tiro por encima de la bola de su oponente. Y vamos a ver cómo resuelve. Pues ahí está. Ahí está la dificultad de la que os estaba hablando. La dificultad de conseguir una buena colocación por el ángulo de salida de la blanca, por la dificultad de la colocación de la mano, pero ahí está. Vaya pena. Serafín Portas, que invoca una magnífica bola lejana, pero también invoca la bola blanca, cometiendo falta, dándole bola en mano a Miguel Ángel Crespo. Y con la mesa tal y como está, mucho me temo que Serafín no entrará otra vez en mesa. Vamos a ver qué ocurre, porque ya lo sabéis, en el billar pasan cosas. Pasan cosas, en el billar pasan cosas, ya lo venimos contando, pasan cosas, pasan colocaciones como esta que no dejan del todo satisfecho a Miguel Ángel, que se seca el sudor de la frente. Y comentábamos que no estaba desarrollando un juego demasiado fluido, y lo estamos viendo que con la mesa completamente abierta y bola en mano le está costando desarrollar la serie de bolas de su color. Pero a pesar de ello, continúa avanzando. Pues ha sacado los remos Maru y bracea fuertemente. Última bola con cierta dificultad.
Sí, señor. Qué manera de remar. Cualquier día nos lo encontramos en una trainera. Y ahí está. Ante la bola negra que podría suponer el 3-2 en el marcador. Enfrentamiento a 5 partidas ganadas. Y ahí está. 3-2 para Miguel Ángel Crespo, para Maru, que seguramente, a pesar de ir por delante en el marcador, es seguro que no está satisfecho con el juego que está desarrollando. Desde el principio del enfrentamiento no ha resultado fluido, pero sí efectivo. Y se incorpora a esta retransmisión Rodrigo Veiga. Rodrigo, la voz de los gallegos. Un protagonismo que ahora vamos a compartir, porque desde estas retransmisiones yo voy a formar parte ya también de la voz de los campeonatos gallegos. Entonces, somos las voces en este momento del campeonato gallego. Esto, estamos escribiendo una página en la historia del mundo del billar, porque esta retransmisión de un campeonato gallego, el 33º campeonato gallego, que lo he practicado durante toda la semana porque parece un trabalenguas. Y aquí estamos, la primera retransmisión del campeonato gallego de billar. Rodrigo, bienvenido otra vez. Pues aquí estamos de vuelta. He tenido que ir al hotel a dejar todos los bártulos ya. Y un placer compartir contigo estos momentos de billar, de gallegos, de retransmisiones, que es verdad. Es increíble que un campeonato gallego ya tenga retransmisiones, ya tenga emisiones en directo, ya tenga mesas televisadas, que poco a poco vamos a más. Estamos abiertos a las propuestas de cualquier patrocinador que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que quiera que su publicidad salga en estas retransmisiones. Tenemos a María con la línea de teléfono abierta, 986 39 20 44, teléfono de la Asociación Gallega de Billar, teléfono de la Asociación Gallega de Dardos, y ahí podéis llamar y preguntar si hay algún espacio de publicidad para tu empresa, para tu negocio. Y aquí estamos dispuestos para anunciaros, para promocionaros, para que vuestra vida sea mejor. Enviamos un saludo también a todos los espectadores que estamos teniendo a través de la retransmisión en YouTube, y también los invitamos a que hagan algún comentario sobre pues lo que están viendo, y en un momento determinado también si quieren criticarnos, ¿verdad, Rodrigo? Porque al final exponernos como nos exponemos, también estamos abiertos a que no guste. Bueno, también es una fase de pruebas hoy. Hoy estamos debutando en estas retransmisiones, pero bueno, ahí estamos. O sea, nos pueden criticar también, ¿eh? Pues vamos a centrarnos otra vez en el juego. Está en mesa Serafín Portas, que vuelve a situarse por debajo en el marcador. 3-2. Partida importante. Y comentaba antes, Rodrigo, no sé si te acuerdas, seguramente sí, Miguel Ángel Crespo, actual campeón de la modalidad senior de primera categoría. Que destacar también que la semana pasada con su equipo, a pesar de ser campeones gallegos por equipos, hizo un papelón en esa final y que está aparentemente en un buen estado de forma jugando, como está demostrando contra un jugador también como Serafín Portas, que lleva una temporada dando mucha caña y copando los primeros puestos de la clasificación tanto de los absolutos en 9 pies como de la clasificación para la April Cup, donde vamos a tener mañana Moviola, porque se están jugando una plaza entre Manuel Castro y Serafín Portas. Uy, pues vamos a tener entonces que seguir a estos dos jugadores para ver quién se consigue hacer con la plaza para participar en la April Cup. Sí, señor. Dos grandes jugadores, dos estilos de juego
similares con diferencias, pero tal vez tienen esa pausa en el juego, ¿verdad? Esa veteranía, le llamo veteranía, porque los jugadores de hoy en día son jugadores mucho más agresivos, más rápidos, y ellos tienen esa pausa, ¿cómo se dice? Ese bagaje de tantos años de juego, se les nota a la hora de ponerse en la mesa y esa calma sobre todo que tiene Manuel Castro también, más conocido desde hace un par de años, bautizado como el violinista. Madre mía, el violinista. Pues ahí está, podemos decir el pianista, porque está a puntito Serafín Portas de poder empatar este enfrentamiento. Y estos son los golpeos. Esta es la clase que lleva luciendo toda la temporada Serafín Portas. Un jugador que en este enfrentamiento ha ido todo el tiempo por debajo en el marcador. Ha conseguido empatar 2 veces y se va rehaciendo de las dificultades que se le van presentando ante Miguel Ángel Crespo, que a pesar de que, bueno, pues comentabas que estaba haciendo un buen año, ha finalizado la semana pasada campeón gallego de equipos de primera categoría con una gran actuación, pero es cierto también que hoy no está tan fluido. Vamos a ver. Tiene el saque Miguel Ángel. Vamos a ver ahora cómo afronta esta partida. 3-3 en el marcador. Pero ¿En serio? llevas aquí, ¿En serio se nos está escuchando? llevas media hora aquí hablando. Media hora compartiendo micrófono con Sí, Víctor. pues imagínate los que nos están escuchando, que me escuchan a mí esperando que haya respuestas, Que y haya aquí no habla respuestas. nadie. Bueno, no es la primera vez seguramente que me ven hablar solo, pero en este caso no estaba solo, estaba con Yo- Rodrigo comentando. Y hemos subido tres visualizaciones más de... Sí. Estamos en audiencia casi empatando con el hormiguero. Hemos adelantado a la revuelta y a la peli mala de la sexta. Que nos deje un comentario si se escucha. Sí, micro. sí, Sería importante. estaría muy bien que la gente que está viendo esta retransmisión y en todo caso la está escuchando, bueno, pues que nos haga algún comentario de cómo Molaría que se escuchase. está escuchando, qué le parece la retransmisión y si nos dicen desde dónde nos escriben, podemos enviar un saludo también. Serafín Portas en mesa. Momento importante del enfrentamiento. Vemos a Serafín que se está tomando su tiempo para iniciar su turno y ahí va. Muy buena bola, tratando de solucionar problemas desde el primer momento
buscando resolver las dificultades que tiene en el grupo de bolas que ha decidido jugar, en este caso Rayadas. Tal vez se haya quedado un pelín corto en esta ocasión. Sí, yo creo que el emplazamiento no es donde él lo quería. Vamos a ver ahora cómo soluciona, cómo busca salida para esa bola, para intentar no quedarse tapado, que es bastante importante. Ahí vemos que se coloca perfectamente. Ahora tendrá que buscar el juego para las dos bolas de abajo, que está bastante complicado, porque le estorban la una y la otra. Vamos a ver qué decisión toma Serafín. Perfecto, perfecto. Se ha quedado perfecto para continuar la serie de bolas de su color. Y atención, porque podría ser la primera vez que se sitúa mandando en el marcador. Voy pensando que tenía que haber metido la 13 primero. Venga, chao. Escuchábamos por aquí a Paradela con un comentario de que se iba pensando en una bola que debería haber embocado. Pero bueno, los campeonatos gallegos al final son torneos que ayudan a mejorar, a coger experiencia y a veces, bueno, pues no se obtienen los resultados que uno quiere. Ahora vemos cómo Sera va a preparar ya esa colocación para la negra. Uy, 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 uy. Que casi se le va la blanca al medio. Uy, 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 uy. Esta pizquita de suerte que realmente también es necesaria para ganar estos torneos. Sí, a ver, si contamos que Sera tiró despacio, contamos que iba más a apoyar que realmente a desplazar. Ahí vemos cómo emboca la negra y una partida que ya sabía desde un principio lo que iba a hacer. Volvemos un poco a lo de antes. Se te desplaza un poco la blanca y luego tienes que recalcular un poco la jugada, como ha hecho Sera ahora. Un tiro con un poquito de suerte, pero bueno, a veces también la suerte no está del lado del jugador, entra la blanca y le queda la mesa abierta. En este caso, 4-3 para Serafín Portas. Pues efectivamente 4-3 para Serafín Portas, primera vez en el choque en el que se sitúa mandando en el marcador. Saque para Serafín también. ¿Y cómo son las cosas? ¿Cómo es el billar? Como decíamos antes, en el billar siempre pasan cosas, pasan cositas. Y ahí está un enfrentamiento que empezó ganando Miguel Ángel Crespo por 2-0. Empató Serafín 2-2. Se volvió a adelantar Miguel Ángel 3-2. Volvió a empatar Serafín 3-3. Y ahí está mandando en el marcador en este momento. Muy buen saque. Muy buen saque. No ha quedado la partida especialmente fácil. Hay trabajo que realizar para poder finalizar esta partida. Vamos a ver primero cuál es la elección de color por parte de Serafín. Yo intuyo que pueda ser que empiece por la número 10. Sí, a ver, es muy válida la opción de Víctor, pero vemos que le está dando una pequeña vuelta a la mesa.
está valorando diferentes opciones. Finalmente creemos que se decanta por esta bola de la parte baja de la mesa, jugando la fina, porque como decimos no ha quedado una mesa muy bonita, por así decirlo. También quita esa bola que aparentemente tenía ahí tapada, pero vuelve la bola blanca a un punto en el que no le queda un tiro muy fácil. No sabemos si finalmente ve la bola esa de arriba. Sí, creemos que la puede ver, pero de todas formas tiene que buscar pues varias colocaciones para quitar esas bolas más cercanas a la negra, que al final son las que te pueden complicar la partida. Tenemos que dar las gracias también a realización porque nos está dando unos planos realmente interesantes, nos está ayudando a ver las partidas conforme se van desarrollando y según la colocación de los jugadores y de las bolas. Fantástica esta bola al medio. Pero, como decía, muchas gracias a realización. Y continúan subiendo los espectadores de esta retransmisión del 33º Campeonato Gallego de Billar, modalidad senior, primera categoría, y no me extraña, porque no es para menos, de los mejores enfrentamientos que se puede ver en un campeonato gallego. Serafín Portas por un lado y Miguel Ángel Crespo de la Torre Maru por el otro. Estupenda bola que se acaba de jugar ahí Serafín, una bola fina para quitar, como decíamos antes, esas bolas más cercanas a esa bola negra. Vamos a ver ahora cómo soluciona esa bola que está más hacia el centro de la mesa y esa 11 que tenemos ahí justo donde tiene la apoyada la mano. Ahí vemos que ya va buscando soluciones. Yo creo que trataba de mover ese grupo de bolas que están en torno a la bola negra, que no lo ha conseguido y va a tener dificultades para atacar esa bola 13. Yo no sé si, como decía antes, utilizando el GPS recalculará la ruta, pero intuyo que pueda haber alguna defensa en las siguientes entradas. Sí, o lo mismo intenta ahora mismo, tirando despacio, también buscar esa nueva abajo, como se puede intuir mientras está midiendo un poco la bola hacia abajo. Con la 11 colocar la 9, pero después vas a tener que abrir también esa negra o buscar una solución para o bien tirarla arriba o bien jugártela al medio. Yo opto porque no va a defender. Pues vamos a ver Serafín, porque está pensando, está recalculando la ruta y vamos a ver, va a atacar la 11 y vamos a ver qué es lo que intenta. Se le ha escapado la bola, la opción que manejábamos pues la ha visto él también, pero se le ha escapado un poquito. Es bastante complicado, las mesas del gallego siempre unas andan más que otras las bolas, se desliza, dependiendo del efecto que le des. Nunca es fácil controlar una mesa de un gallego, obviamente es para los dos jugadores, pero pudimos ver ya en la partida de Agus y Telmo que también las bolas no eran capaces de colocarlas donde querían porque se les iba. Este es un caso también bastante comprometido para Sera, se le ha movido un poco más, entonces ahora mismo le obliga a jugar un poquito con más de riesgo, intentando pues bien jugar la 9 fina abajo o si no jugarse la otra bola con el problema de ir a abrir esa bola más cercana a la negra. Y nos encontramos en un momento muy importante del enfrentamiento porque pues Serafín, si consigue finalizar esta partida, dejaría sentenciado el choque y Miguel Ángel nos llevaría a jugar la partida decisiva.
Vamos a ver Serafín qué es lo que decide jugar. Pues bueno, ha tratado de jugar, yo creo que un poquito con más fe que realmente precisión. Una bola pues realmente complicada. Complicada por el golpeo, por la distancia. Y yo intuyo que no la veía con claridad para jugar. Era una bola complicada, ya que ya vas pensando más en que la blanca tiene que quedar, obviamente por la zona por donde le quedó, y juegas más a lo mejor quizá tirando más a colocarte que a meter la bola o a no venderte. Pero en este caso, los jugadores como Serafín, que son jugadores milimétricos, son jugadores muy claros, cuando se tienen que jugar alguna bola tipo de riesgo, siempre se suele notar más el fallo, por así decirlo. Precisión cirujana con la que suele jugar Serafín. Pero atención, porque Miguel Ángel tiene muchas opciones de empatar este choque. Vamos a ver si lo consigue. Vamos a saludar a algunos de los espectadores que tenemos en esta retransmisión, como es nuestro querido Diego Barros, Marina Quintana, Yoli Vallejo. Muchas gracias por participar, por ayudarnos y por darnos el ok a la retransmisión. Esperemos que estéis disfrutando de este choque y de los comentarios que estamos haciendo Rodrigo Veiga y un servidor Víctor Montero. Comentarios que iba a decir que los hacemos desde la absoluta humildad, pero no es cierto, porque los hacemos con total y perfecto conocimiento de lo que es fallar una bola, efectivamente. Fallar una bola, perder un enfrentamiento en un campeonato gallego, que es nuestra experiencia habitual, aunque a veces también le ganamos a alguien. Volvemos a dar las gracias a nuestro equipo de realización por las... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, Miguel Ángel! Que has estado a punto... No, la has liado. La has liado. La has liado, pollito. La has liado. La has liado y en un momento muy complicado, en un momento en el que estaba jugando para empatar este enfrentamiento. Y atención, porque la cosa se le acaba de complicar mucho. Así como antes decíamos que a Sera le beneficiaba ese toque en el cuerno de la bola blanca, tirando la bola a la partida anterior, pues en este caso a Miguel Ángel pues le ha perjudicado. Le ha perjudicado con la fuerza que lleva la bola, pues se la ha llevado a un punto en el que no la ve, va a tener que jugársela de tacón, con el riesgo que implica que te pueda entrar la blanca o tirar una defensa bastante complicada ahí, pero creo que tal y como la está midiendo va a jugar un taconazo. Yo creo que va a ser así. También quiero antes de que, mientras Maru se mide esta bola, quiero destacar un poco la labor de Víctor, quiero destacar la labor de Manuel Castro, quiero destacar un poco la labor también del propio Maru,
porque no es fácil estar trabajando en un campeonato gallego, arbitrando o gestionando determinadas cosas y compitiendo a la vez. Es muy, muy, muy complicado. Pues complicado es, efectivamente, como dice Rodrigo, tan complicado como la bola que va a tener que jugarse ahora mismo Miguel Ángel. Está tratando de calcular, está tratando de sacar referencias a dónde atacar en esa banda para poder jugar la bola número 6. Busca referencias. Y trata de buscar solución a un problema en el que él mismo se ha metido, porque no aparentaba tanta dificultad, pero como venimos comentando durante todos los enfrentamientos, pues un campeonato gallego se suman muchos factores que hacen que a veces las cosas pues no salgan bien. En este caso, ese roce en la tronera del medio, pues lo ha llevado a esta situación. Vamos a ver cómo la resuelve, porque 4-3 en el marcador para Serafín Portas. Miguel Ángel jugando para empatar. Importantísimo, importantísimo. Pues podríamos decir que ha tenido fortuna en este disparo. A ver, una bola pegada a la banda nunca es fácil, a pesar de que sea una mesa de 7 pies, es un tiro complicado, porque aparte tienes que emplazarte para cualquiera de las otras dos bolas que juegues y no hay bola fácil. Cuanta más confianza tengas a la hora de tirar la bola e intentar asegurarla, mejor. Pero una bola pegada a la banda siempre va a dar problemas, como vimos también la bola negra que fallaba Telmo en la partida anterior que retransmitimos. Pero bueno, leíamos un comentario antes ahí que ponía que estaba Broncano temblando. Broncano no, pero los de La Garita, el programa que dura un día, nosotros vamos a durar más, porque mañana estaremos por aquí otra vez el domingo. Ya vamos a durar más que muchos programas de la primera, pero bueno, vamos a ver cómo se juega ahora. Yo creo que se ha precipitado un poquito. ¡Oh! Atención. Que no está Atención, atención. Y esta es la veteranía de la que llevamos hablando toda la retransmisión. Serafín Portas ha jugado una bola tratando de embocarla, pero a su vez ha tratado de tapar posibilidades, de reducir posibilidades de juego a su oponente. Atención, que esta bola es muy complicada. Esta situación vuelve a ser un ultimátum para Miguel Ángel. Quiero recordar que cuando te juegas esta bola y juegas al semifallo, quiero recordar una frase que me dijo Fran Doval a mí en Lugo el año pasado, que es xogador do semifallo, xogador do carallo. O sea, no se me olvidará. O sea, o H o B, o la metes o juegas a meterla. Pero yo creo que aquí ha habido un poquito de suerte y vamos a ver cómo lo soluciona ahora, porque yo creo que con un poquito de salto, un poquito de curva, la bola puede embocar la bola fácilmente. Sí, señor, sí, señor. Esto empieza a ser una retransmisión de billar de verdad. Parafraseando a don Fran Doval. Un grande que veremos este fin de semana por aquí, que seguramente tengamos que retransmitir algún enfrentamiento de Fran, al cual le tenemos un cariño enorme, y otro high class del mundo del billar aquí en Galicia. Sin duda, un high class y que yo le tengo un cariño especial. Mi primer campeonato junior en el podium, tuve la suerte de compartirlo con él y ese día, ese choque que me ganó, bueno, me barrió porque ya tenía un talento brutal. No sé, me dio tan buena espina que con los años me di cuenta de la buena persona que era y hoy en día le tengo un cariño brutal. Pero madre mía, tú eres una mente privilegiada, porque te acuerdas de la época del junior, porque, a ver,
O sea, ya tenemos una edad, ¿no, Rodrigo? Que te acuerdes de tu época de junior tiene mucho mérito, ¿eh? Es quizá uno de los trofeos que más cariño le tengo de todos los que gané, porque fue el primer memorial Iván Carneiro. Y tengo el trofeo como oro en paño guardado en mi casa. Y por eso recuerdo ese torneo y fue mi primer podium. Mi primer podium. Pues Iván Carneiro, un recuerdo que mandamos desde aquí a toda la familia de Iván, un gran jugador que perdimos hace muchos años en un fatídico accidente de tráfico, en un accidente en el cual perdía la vida también otro gran jugador, Alex Buño, y los padres de Iván, la familia de Iván. Entonces desde aquí vamos a mandar un fuerte abrazo también a la familia, a los amigos, a toda Coruña, porque era un jugador de esa ciudad y al cual le tenía aprecio pues toda Galicia. Qué maravilla. Qué maravilla. Sin más. Da gusto ver jugar a estos dos jugadores. Qué nivel, qué clase, qué toque, qué espectáculo. Cuando comenzaba la retransmisión os lo comentaba. Sabía que no iba a decepcionar. Están vendiendo cara la victoria. Y los dos jugadores están aprovechando pues cualquier mínima opción para defenderse. Vaya bola. Vaya bola, vaya golpe de confianza para tal vez finalizar este enfrentamiento por parte de Serafín. ¡Qué golpeo! Sí, tiene ahora una bola aparentemente fácil. Se la puede colocar para varios agujeros. Vamos a ver con qué potencia y a dónde decide. Yo creo que decidirá jugársela más bien. Ahí, correcto, dejándosela recta. Y en caso de que falle tapar agujero, pero yo creo que ya tenemos más que vendida la partida. Ahí tenemos negra adentro. Pues victoria para Serafín Portas. Pase a semifinales de este 33º Campeonato Gallego Senior de primera categoría. Se hace con la victoria Serafín. Qué mérito, qué enfrentamiento, qué dificultades ha tenido que superar, empezando perdiendo 2-0, empatando a 2, volviendo a ponerse por debajo en el marcador, 3-2, empatando a 3 y entonces ahí sí, se ha puesto a mandar en el marcador, primero con el 4-3 y ahora con el definitivo 5-3. Pase a semifinales para Serafín, más que merecidas. Felicidades también a Miguel Ángel Crespo por su actuación, que ha estado muy a la altura de lo que todos esperábamos. Y próximamente, pues mira, semifinales, Serafín Portas con Manuel Castro. Esto parece un desfile de clásicos.
Pues continuamos con las retransmisiones de enfrentamientos desde la Lin Arena. Turno ahora para Alejandro Doval y para José Ángel Nogueira. Comienza mandando en el saque José Ángel. Ey. Bolas lisas para José Ángel. ¿Se me escuchará? ¿No se me escuchará? Vamos a preguntarle ahí Uy. a los espectadores si se me escucha. Parecía que tenía la partida para poder ir a por ella de cara, pero esa bola número 2 puede complicarle. Ahí está, carambola. Soluciones Nogueira trabajando. A pie de campo. Me da la impresión que se ha quedado un pelín corto. Pues es una pena porque aquí se escucha, ¿eh? Qué gran trabajo de realización para poder disfrutar de esta retransmisión. Muy bien solucionada esa bola número 2. Tal vez con un pelín de fortuna, Rodrigo, Yo creo que sí. porque la verdad que ahora ha quedado para finalizar. 3, 2, colocaciones aparentemente sencillas y sobre todo para soluciones Nogueira. Ahí está. Pues a puntito de adelantarse en el marcador José Ángel Nogueira. Y 1-0. 1-0 para José Ángel. En este enfrentamiento del Campeonato Gallego Senior de primera categoría. Queremos enviar un saludo muy grande a los dos espectadores que tenemos. No, es broma. Hay un montón de gente conectada disfrutando de este enfrentamiento. No me extraña porque están siendo de un nivel muy bueno, muy alto y es muy atractivo poder disfrutar de ver estos enfrentamientos. Nos gustaría que las personas que nos estáis escuchando, las personas que estáis disfrutando de esta retransmisión, escribieseis en el chat desde dónde nos estáis viendo.
José Ángel Nogueira, un jugador también, pues, ¿qué vamos a descubrir de José Ángel? Un jugador que además, si no recuerdo mal, en el Campeonato de España Senior también había hecho un gran papel. Subcampeón. Subcampeón de España Senior, José Ángel Nogueira. Un jugador que no sorprende verlo en la parte alta de las clasificaciones porque es tremendamente competitivo. Sí, sobre todo que es un auténtico animal también, como decía antes. Jugando por equipos también nos tocó enfrentarnos a él y realmente nos hizo o sea, sus 3 primeras partidas fueron 3 viajes y se ve un jugador con una soltura espectacular, en 7 pies, es un auténtico crack y mejor persona todavía. Sí, bueno, yo, sin ser tú, la verdad que casi todo el mundo bien, en el mundo del billar. Pero bueno, sí señor, un jugador pues también de mucho talento, porque es muy difícil hablar de qué jugador es el mejor. Podemos hablar de qué jugador te gusta más, cómo juega, cómo desarrolla las partidas, cómo las ataca, cómo otros pues las defienden. Mira, ahí estuvo no, ahí se acaba de liar. Y como venimos diciendo todo el día, en el billar pasan cositas. Ahí está. Soluciones Nogueira en mesa. Vamos a ver con qué nos sorprende en esta ocasión, porque la salida de la bola blanca se me antoja complicada. Yo creo que va a jugar en apoyo sobre la 11 por el picado que le va a dar, efectivamente, y al apoyar sobre la bola pues pueden pasar cositas. Se te puede ir, te puedes tapar o te puede quedar bien. En este caso es muy complicado el papel de Nogueira porque sabemos que está jugando con un jugador también bastante agresivo, que es Alejandro Doval, recién ascendido el año pasado, que conseguía en Lugo ese ascenso a primera categoría, haciendo un papel también muy bueno en el absoluto de 9 pies este año, colocándose entre los 16 varias veces y jugando varios cuadros as. O sea, un jugador que tanto en 7 como en 9 hemos visto que ha tenido una progresión brutal estos 2 últimos años. Pero claro, está jugando contra Nogueira y sabe, cada uno sabe lo que es cometer un fallo contra el otro. Mandamos un saludo a Bilidanes, que nos está hablando por ahí por el chat. Jugador clásico, mítico también, del Morrazo, que tuve la suerte de jugar con él, dejó de jugar y yo he vuelto a jugar y me dio una alegría absoluta volverlo a ver jugar después de tanto tiempo. Pues acaba de equivocarse José Ángel Nogueira, acaba de fallar la bola 1 a la tronera del medio. Turno para Alejandro Doval, como comentaba Rodrigo, un jugador nuevo en la categoría, relativamente nuevo, pero con mucha experiencia ya también en esto del billar. Jugador que también ha conseguido pues resultados interesantes, resultados importantes. El absoluto de 9 pies, como comentabas, en varias ocasiones se ha situado entre los 16 primeros clasificados. Eso no está al alcance de todo el mundo, no es fácil y
Y ahí está, Alejandro Doval tratando de cerrar esta partida, que supondría el empate a 1 en el marcador después de ese error para mí inesperado por parte de José Ángel. Sí, claro, como decíamos antes, al mover esa bola 11, pues corrías algunos riesgos. En este caso, pues falló y, como os decía, Alejandro Doval, un jugador que, estando con confianza, es un jugador muy peligroso. Como podemos ver, pues le ha acabado la partida jugando por detrás, porque, como decíamos antes, en estas categorías ya, pues un fallo puede suponer la pérdida de la partida, como ha ocurrido en este caso. 1-1 en el marcador. Alejandro Doval contra José Ángel Nogueira. Saque para José Ángel Nogueira, que, como vemos, no está nada contento con... Bueno, no es para menos. No está nada contento con ese error que le ha costado la partida. Y vamos a ver ahora con su saque si consigue pues ponerse por delante de nuevo. Es un jugador también bastante agresivo. Un saque brutal, pero bueno, también sabe defender muy bien su propio terreno. Pues empate a 1, turno para José Ángel al saque. Partida cerradita. Vamos a ver quién es el primero que busca soluciones en ese grupo de bolas que han quedado ahí juntitas en torno a la negra. Vamos a mandar un saludo también a Rubén Fernández, que nos escribe desde Lugo. Un saludo para Rubén y para todos los espectadores que están disfrutando de esta retransmisión desde la provincia de Lugo. Esperamos más comentarios, contarnos desde dónde nos estáis visualizando. No ha quedado demasiado bien. Bola complicada. Bola que buscaba por encima, colocar la mano por encima de otras bolas que estaban en la mesa. Bola larga además. Y ahí está Alejandro en su turno. Vamos a ver qué decide hacer ahí. Uy, pues qué raro que se haya equivocado en esta decisión y en esta jugada, porque yo pensé que iba a buscar con la 11. Pensé que la 11 podría ser la opción con la salida de la blanca más natural para tratar de mover ese grupo de bolas. Y mira, pues parece que lo va a hacer ahora. Sí, yo creo que no se ha querido, ahí lo tenemos, pero ha fallado la bola. No se quiso precipitar antes, pero ahora sí que era más complicado porque la salida no era natural de la bola. Sí que tiene que aplicarle un poquito de fuerza a la bola, dándole por abajo para que saliese recta. La ejecución ha sido perfecta, pero como se suele decir en el tenis, la bola no entró, señor McEnroe. Efectivamente, ha llegado el error por parte de Alejandro. Y vamos a ver si lo aprovecha José Ángel, perdón, iba a decir José Antonio. José Ángel Nogueira, de
Soluciones Nogueira y Asociados soluciona todas las dificultades que se le ponen en el camino y vamos a ver si en esta ocasión lo consigue. La opción sería jugar la 1, ¿no? Tratar de jugar, después subir la blanca con la 6. Se coloca muy bien para esa opción. Y vamos a ver si ahora consigue colocarse de una forma adecuada para poder emplazar posteriormente la bola 8. Sí, tenemos que tener un poquito de cuidado ahí a la hora de subir la blanca, ahora porque puede entrarte en cualquier agujero, bien golpeando en alguna bola de él. Entonces ahora está midiendo muy bien por dónde quiere pasar la bola. Sigue midiendo porque tiene dudas, obvio. Es una bola para ponerse por delante en el marcador. Bueno, de las opciones que tenía, pues así. El choque contra la bola negra es inevitable y pienso que vamos a aventurarnos a ver qué ocurre. Sí, es una bola complicada. Como decíamos antes, había que controlar mucho la fuerza porque si le dabas muy fuerte te podías pasar, te podía entrar a blanca. Entonces ha decidido dejar un lugar más seguro aparentemente, pero bueno, ahí vemos que ha solucionado. Pues ahí lo podéis disfrutar. Soluciones Nogueira a escena. Y 2-1 para él. 2-1 para José Ángel, que vuelve a adelantarse en el marcador. Y vamos a ver a Alejandro en su saque, si es capaz de contrarrestar rápidamente esa ventaja de José Ángel. Y aunque bueno, pues es corta, es una partida de ventaja, con José Ángel todo puede ocurrir, hay que tener mucho cuidado. En estos enfrentamientos, en cuanto un jugador consigue una distancia en el marcador, también es difícil recortarla. Y pienso que los fallos van a ser, bueno, pues como en todas las partidas, los fallos son los que determinan, pero en estos casos, esos fallitos, esa media vuelta más que a veces dan las bolas, que determinan si te tapas o no te tapas, son importantísimas. De momento no tenemos una partida clara. Hay que trabajar algo ahí. Sí, a pesar de que me sorprende porque Alejandro suele tener un saque de dejar la mesa bastante abierta, normalmente tiene un muy buen saque, es un jugador con un saque muy bueno, pero bueno, también es un tío que es capaz de trabajar, ya le molesta la mosca también, igual que a nosotros, la mosca de la tele le llaman. Pero eso, vamos a ver ahora cómo decide él empezar esta partida. Tanto a un color como a otro ya vemos que va a tener que trabajar para abrir bolas. Ahora mismo no tiene una bola con un tiro clara. Sí ha conseguido abrir esa bola de dos colores que estaba ahí pegada a la 5, pero bueno, vamos a ver ahora cómo decide continuar. Pues efectivamente, ha arrancado tratando de buscar soluciones. Vamos a ver cómo desarrolla la partida Alejandro, que no le ha quedado un tiro para emplazar una bola con claridad. Es posible que nos sorprenda con alguna ejecución, pero ciertamente obvia no hay ninguna bola en este momento. Sí, puede optar por dejarle la bola más cerca del agujero donde tiene la suya, donde va a tirar ahora para una defensa, o bien molestar. Pero bueno. No te creo. ¿Era esa bola? No. Vale. Era espectacular. Era espectacular, pero no. No era ahí la bola. Turno para José Ángel.
Uy, qué tiro más. Buscando una defensa. Me sorprende esta jugada por parte de José Ángel. Me sorprende porque es un jugador que generalmente es bastante ofensivo y en este caso pues está aguantando. Pues ha salvado la falta Alejandro. Turno para José Ángel. Va consiguiendo avanzar en su juego José Ángel. Qué maravilla lo que acaba de hacer José Ángel. No ha conseguido que le quede tiro para emplazar la siguiente bola, pero trataba de avanzar ahí. Tal vez un poquito arriesgado en esa toma de decisiones y vuelve a defender. Vamos a seguir con nuestra ronda de saludos. Saludos a México. Tenemos espectadores en lugares increíbles, repartidos por todo el mundo. Hay jugadores de billar siguiendo este 33º Campeonato Gallego de Billar. A Jorge, nuestro amigo mexicano, un saludo. Rodrigo, luego va a haber que ir hasta la mesa que estamos retransmitiendo porque parece que hemos tenido algún corte en la emisión, lo cual me parece normal porque tanta gente conectada a veces es difícil que el servidor pueda ofrecer el servicio de calidad al que estamos acostumbrados. Pues ahí está José Ángel con una opción clara de aumentar su ventaja en el marcador. Pues 3-1 para José Ángel en una distancia a 5 partidas ganadas. Un 3-1 pues empieza ya a resultar complicado para Alejandro. 3-1 y su saque, que es bastante complicado sabiendo que Nogueira también es un jugador que tiene muy buen saque.
como ha venido demostrando todo el torneo individual y la semana pasada en equipos. Es un jugador con un saque muy, muy bueno. Vamos a ver si consigue meter bola de saque y a ver cómo le queda la mesa y cómo plantea este enfrentamiento con 2 partidas de ventaja contra Alejandro Doval. Pues como decía Rodrigo, ahí va José Ángel al saque. Saque poderoso de este jugador, que vamos a ver cómo resulta. Vaya. Uy, uy, uy. Pues no ha invocado ninguna bola. Y bueno, pues vamos a ver a Alejandro si aprovecha esta oportunidad, porque con 3-1 en el marcador es el momento de aprovechar estas oportunidades si quiere mantener el enfrentamiento abierto. Empezar a retirar las bolas de la parte baja de la mesa para después subirse a la parte superior, que es la zona también donde está esa bola negra. Ahí tenemos ya retirando bolas de la parte superior de la mesa. Perfecta. Y ahí tenemos, como decíamos antes, Alejandro Doval, un jugador bastante peligroso con la mesa abierta. No conseguía invocar bola José Ángel Nogueira y ha aprovechado ese error. Y se ponen 3-2 en el marcador favorable a José Ángel. Y como resaltabas, pues en el saque anterior, 3-2 para Alejandro Doval y saque. Clara oportunidad para poder pelear el empate en el marcador. Es la tónica que estamos viendo en los enfrentamientos que estamos retransmitiendo. Partidas muy igualadas, partidas que se deciden por fallos muy pequeños y, en definitiva, nivelazo. Nivelazo el que tenemos aquí en la Lina Arena y el que tendremos seguramente todo este fin de semana. No perdáis la oportunidad de acercaros hasta aquí, hasta la LIN, y disfrutar en directo de este fantástico espectáculo. Estamos viendo que los saques no están resultando, pues, como nos tienen acostumbrados. Yo creo que tú competiste el otro día por equipos, hiciste un buen papel, jugaste bastantes partidas. Nosotros decidimos romper más despacio porque abría mejor la mesa. Porque el tapete deslizaba tanto que las volvía a agrupar. Igual es lo que puede estar pasando hoy. Pues es posible que sí, que estemos ante una situación de incomprensión con el tapete, porque al final pues sí que hay que entender que estas mesas pues trabaja bien el tapete, desliza bien y para cómo hemos visto y cómo hemos abierto nosotros en nuestras partidas, pues resulta complicado ver cómo están quedando en estas ocasiones. ...3-2 en el marcador. Manda de momento José Ángel Nogueira. Trabajando en este momento Alejandro para
reducir todavía más esa distancia. José Ángel en mesa. Vamos a ver cómo trata de solucionar el problema que tiene con la 3. Creo que el ángulo que le ha quedado... No, efectivamente, va a jugar la número 6. Y ahora podría atacar la bola número 4 para tratar de solucionar ese problema que tiene ahí en la número 3. Vamos a ver. Vamos a ver porque entraña dificultades. Y ahí lo tienen ustedes. Soluciones Nogueira en mesa. Soluciones Nogueira resolviendo la situación. Y en busca del 4-2. Pim pam, una para aquí, otra para allá, aparto esta de aquí, me voy al otro lado de la mesa. Y me acabo de complicar para la negra. A mi parecer se ha precipitado. Pero... ¿quién está en mesa, Rodrigo? Soluciones Nogueira. Pues ahí lo tienen ustedes. Soluciones Nogueira en mesa y le da igual. Si le queda aquí, le queda allá. Lo soluciona todo. 4-2 para José Ángel Nogueira. Pero esto no está sentenciado. Esto puede cambiar en cualquier momento. Estamos viendo que Alejandro Doval, a pesar de esos errores, continúa dando un nivel muy bueno. Y vamos a ver. José Ángel al saque. A una partida tan solo de dar por finalizado este choque. Y continuar avanzando en este 33º Campeonato Gallego Senior de primera categoría. Madre mía, que saque. ¡Qué barbaridad! José Ángel observando la partida, observando la mesa. Podría finalizar el enfrentamiento en esta partida. Vamos a ver si José Ángel consigue rayadas para José Ángel. Me da la impresión que se ha pasado un poquito de lo que quería hacer.
momento importante. José Ángel se está tomando su tiempo para tomar decisiones. Uy, 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 pues esa bola que se niega a entrar en la tronera. Cuerno, cuerno. Y ahí queda muy cerquita del agujero. Ay, 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 la blanca, pues vaya momento para meter la bola blanca. Alejandro Doval, después de una bola con cierta dificultad al medio, pues ha tocado otra que estaba en la mesa y se le ha escapado al agujero la bola blanca. Si siempre lo decimos, pasan cositas en esto del billar. Y en mesa José Ángel. A puntito ha estado de fallar. Igual que a puntito está de cerrar el enfrentamiento de forma definitiva. Y ahí está. Victoria para José Ángel Nogueira. 5-2 para este jugador que ha dominado el choque desde el principio. Alejandro Doval, que ha tratado de reducir la ventaja de José Ángel en todo momento, pero se ha impuesto Soluciones Nogueira en este enfrentamiento. Alejandro Doval, y avanza en el cuadro del Campeonato Gallego Senior de primera categoría. Pronto continuaremos con la retransmisión de otros enfrentamientos y no olvidéis que a lo largo del fin de semana competiciones individuales, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría y femenino aquí en el Lalín Arena.
Sí, sí, sí. ¿Lo tienes encendido? Hola. Hola, buenas noches. No, esto no está funcionando. Ahora te escucho. Va con delay. Hola, y sí, y va. Última partida de Miguel Uche Rodríguez y Manuel Ángel Somoza, que se está disputando en el Alien Arena cuando son las 2 de la madrugada, con un resultado en el marcador de 2-1. Apaga ese móvil. Pues estamos ante la partida entre Miguel Uche y estamos haciendo pruebas. Pues funcionan los dos micros ahora.